Pues bien, jóvenes, en esta sesión vamos a ver la continuación de lo que vimos en el video anterior. En esta ocasión nos vamos a centrar en estudiar un poquito más a fondo los sensores y actuadores, pero enfocados al mundo de Arduino. Recordemos que vamos a implementar la interfaz de desarrollo de esta plataforma para poder programar nuestra NodeMCU, que existen otras formas, otros programas que nos van a permitir pues meter el código, ¿no? Pero este Arduino pues digamos que nos ofrece más flexibilidad al momento de programar nuestra placa. Y esto es lo que estoy buscando en sí, que sea más práctico para poder desarrollar de una mejor manera con nuestra placa y nuestros proyectos a futuro, ¿no? Vamos a empezar hablando de los sensores en sistemas embebidos. Desde la primera sesión empezamos a definir estos conceptos, el concepto de sistemas embebidos. Vamos a definir qué es un sensor y qué hace. A gran escala, un sensor es cualquier dispositivo que va a tomar datos del medio ambiente. Va a tomar estos datos por un cambio y tiene cierta sensibilidad. Llámese en un ambiente, por ejemplo, la humedad. eh, Puede ser un cambio químico, como les mencionaba en el video anterior. Aquí la importancia de este cambio, de tomar un valor que está en el medio ambiente, es la conversión de nuestro sensor, cómo va a trabajar nuestro sensor. Aquí nos dice que un sensor convierte un fenómeno físico a un voltaje. Hay dos tipos de sensores. Aquí se va a definir según la salida que haga o el tipo de procesamiento. Tenemos sensores análogos y sensores digitales. Esto es muy importante porque en nuestro caso, al utilizar la placa de desarrollo, la NodeMCU, y también para la Arduino y todas, eh, tienen entradas y salidas que son digitales y otras que son solamente análogas. Ese tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de conectar o de programar. Como ejemplo muy práctico de qué es un sensor, tenemos un micrófono convencional. Cualquier micrófono tiene la misma estructura y el mismo funcionamiento. Este es uno de los más conocidos, vaya, en donde convierte las vibraciones del sonido, esta las convierte en una señal eléctrica. Y como tal, pues esta señal se puede trabajar amplificándola, transmitiéndola a través de diferentes medios, grabarse y obviamente pues reproducirse más adelante, ¿no? El ejemplo del micrófono funciona a través de una fibra sensible que va a vibrar con nuestra voz o con cualquier sonido que tenga en el entorno o en su alcance, ¿no? Este es un ejemplo de sensor. Aquí tenemos otro ejemplo de un sensor. Este es un sensor de temperatura. Es un sensor que utilizamos en la vida cotidiana, pero pues vemos que estaba basado en el calentamiento de un elemento metálico o un metal líquido, que en este caso es el mercurio, y pues de manera visual obteníamos los datos. Simplemente que estos dos ejemplos pues no los podemos considerar como smart en el ámbito del IoT, pues no los podemos considerar como elementos inteligentes. Sin embargo, hoy ya existen dispositivos, por ejemplo, los relojes que te permiten tomar la temperatura, la presión y todos otros datos corporales, y pues ya lo traducen a una señal digital y podemos visualizarla en una pantalla en la misma del reloj, del smartwatch o de nuestro smartphone, de nuestro celular. Acá pues ya vamos viendo cómo va evolucionando este tipo de sensores. ¿Qué se puede medir? Pues desde el primer video hemos estado comentando todos los aspectos que se encuentran en el ámbito físico pueden ser medidos. Por ejemplo, la temperatura, la intensidad lumínica.
Hay sensores que nos van a permitir trabajar con luz, de manera infrarroja, con los diferentes haces o tonos que podemos encontrar en el haz de luz, vaya, en el campo. Puede medir distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento, pH, etcétera, etcétera. Aquí les pongo una imagen de referencia. Vamos a empezar a analizar algunos de los sensores más comunes y más utilizados en el mundo del IoT, específicamente pues en el entorno de Arduino, que siempre les voy a mencionar Arduino porque es, digamos, que nuestra raíz de trabajo al estar utilizando su interfaz de desarrollo. Cada sensor está compuesto por componentes electrónicos. Cada componente electrónico lo debemos estudiar a fondo para entender el funcionamiento. Este video se centra en los sensores eh, utilizados con Arduino, pero aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de unos eh, sensores de temperatura que pueden ser simplemente un elemento electrónico y va a tener la misma función, simplemente que los de Arduino están diseñados ya teniendo una interfaz pues tal vez un poquito más llamativa y pues ya integrado, entonces nos va a permitir un mejor control del dispositivo. El primer dispositivo que vamos a ver es el sensor ultrasónico. Les recuerdo que también esto forma parte de la investigación que ustedes tienen por ahí en la rúbrica de la unidad, en la primera rúbrica, perdón, de esta unidad. Nada más los estamos viendo para dejar esta información de manera homogénea, que todos tengan la misma información. Este sensor ultrasónico nos va a permitir medir distancias y aproximación. Trabaja, vamos a poner como referencia cómo un murciélago hace la ecolocalización, que por medio de un sonido o un chasquido que él emite, él puede eh, captar cada una de estas vibraciones que rebota en los objetos. Así trabaja este sensor. Esto se puede utilizar en proyectos, por ejemplo, al hacer un carrito o cualquier elemento para esquivar obstáculos. Podemos decir que los proyectos pueden ir desde algo simple de hacer un carrito que siga una línea o que un carrito o un juguete que esquive de manera automática, pero imagínense que este sensor puede ser utilizado a gran escala, ahorita, hoy por hoy, en expediciones al planeta Marte, que le van a permitir esquivar obstáculos o determinar qué tipo de obstáculo es. Aquí nos dice que nos permite medir objetos, simular mapas, podemos decirle mediante inteligencia artificial que vaya generando un mapa en donde él va pasando, ¿no? Entonces es uno de los primeros que vamos a estar estudiando porque es uno de los más comunes a utilizar en proyectos, ¿no? El segundo sensor es el sensor de temperatura y humedad. Este está formado por dos sensores de manera integrada que nos va a permitir tomar estos valores del entorno natural que tengamos, ¿no? Aquí son dos valores que podemos tomar, analizar y tomar acciones mediante estos. Aquí les puse el ejemplo de la plantita, que si podemos ponerle este sensor, podemos determinar cuánta humedad hay en el ambiente y a qué temperatura está y pues ya tomar una acción. Aquí hay un paréntesis muy importante porque este incluye la humedad, pero también existen otros sensores más específicos. Esta es la humedad del aire, que es una humedad muy pequeña. Tenemos un porcentaje de humedad siempre en el aire. Este no se puede mojar como tal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Después tenemos el sensor infrarrojo. Este es un diodo. Ahí tenemos cómo funciona su señal. Este comúnmente lo utilizan los controles remotos de una televisión, de un aire acondicionado, de un DVD en sí. Eh, Podemos utilizarlo para emitir señales.
podemos darle instrucciones a través de esta señal. A final de cuentas es una señal como el Bluetooth. Podemos utilizarlo para mandar órdenes a otro dispositivo. Este igual es muy común su uso. El sensor de infrarrojos, este es súper utilizado. Eh, este es un dispositivo sensible a la luz, que este componente lo podemos encontrar en la iluminación de los postes. En todos los municipios pues vemos que hay el alumbrado público tiene una fotocelda. Esta fotocelda está compuesta por este elemento y algunos más que son sensibles a cierto nivel de luz. Por eso cuando llega la tarde, 6, 6:30, que ya no hay luz solar, ya disminuye o alcanza el parámetro configurado y este dispositivo activa. También ahorita vamos a ver el dispositivo que nos va a permitir dejar pasar la corriente, ¿no? Este solamente va a medir el nivel de luz. Es un sensor infrarrojo. No, se quedó el nombre. Ese es un sensor de luz, chavos. No es un sensor infrarrojo, nada más no le cambié el nombre. Es un sensor de luminiscencia en sí. Después tenemos el sensor de sonido. Este, pues como el nombre dice o indica, es un sensor que nos va a permitir darle comandos o instrucciones a nuestro prototipo o a nuestro desarrollo. Tenemos un ejemplo claro hoy por hoy, los asistentes virtuales como Alexa. eh, Todos los que encontramos, ya son varios que están en el mercado, incorporan un micrófono. Prácticamente es un micrófono que podemos utilizar para darles instrucciones o para emitir algún tipo de, bueno, ya no la instrucción ya no vendría directamente de la programación, sino ya estaría captando el exterior. Y ya si utilizamos inteligencia artificial en sí, mediante el procesamiento en la nube, que es prácticamente lo que hace Alexa, pues ya él puede interpretar esas órdenes y tomar decisiones o acciones. Aquí tenemos el otro sensor, que es como les comenté sobre este, que es el de temperatura, adicionalmente humedad, pero es en el aire. Y este otro es el sensor de humedad, también es llamado sensor de humedad, y aquí tenemos dos ejemplos. El primero, el que tiene como una pinza, nos sirve para detectar niveles de agua. Esto lo podemos poner dentro de un vaso. Igual lo podemos utilizar para el proyecto de la plantita. Sin embargo, pues este está medido en porcentaje. Este sí son completamente diseñados para estar dentro del agua. Y el que está a la derecha es el sensor de lluvia. Este nos va a permitir detectar qué tanta lluvia cae. Estos están diseñados propiamente para ello, ¿no? Entonces les comentaba que los proyectos enfocados al campo serían uno de los más viables y pues digamos más importantes cuando estemos viendo nuestro proyecto, ¿no? Y este tipo de sensores puede ser aprovechado. Después tenemos el sensor de movimiento. Ese es un sensor que por medio de un rayo infrarrojo detecta el movimiento y genera cierta acción. Esto vemos que se utiliza en puertas automáticas. ¿Quién no ha ido a una plaza comercial o a un banco o a lugares en donde cuando detecta a la persona manda un pulso o permite la apertura de una puerta accionando un motor o un rotor? Este es otro de los dispositivos más utilizados, inclusive para prender una lámpara o un foco. Cuando detecta la presencia de una persona, puede activarse directamente, ¿no? Puede activar, vaya, el paso de. Otro de los sensores importantes tenemos el sensor de gas. Este sensor, pues, imagínense las aplicaciones que le podemos dar, los usos que le podemos dar directamente, ¿no? Aquí nos dice que detecta diferentes tipos de gases como el gas LP, el butano, el metanol, el alcohol, el propano, el hidrógeno. Aquí vemos que también detecta el alcohol, pero pues no tiene una sensibilidad
muy, muy, muy grande, ¿no? Ahora vamos a ver, cambiando al siguiente sensor. Bueno, ahorita que lleguemos al sensor en sí. Este tiene un comparativo, ahorita lo vamos a ver más adelante, enfocado al alcohol por el uso que se le da. También tenemos otro sensor que pues, es uno de los más importantes, llamémosle el primordial. Recordemos que para que un objeto sea inteligente, uno de los requisitos es que se pueda conectar a Internet. Y sí tenemos un montón de tipos de sensores, pero si no tenemos esta conectividad por medio del sensor inalámbrico, pues ya no tiene esa función y caeríamos en el concepto de domótica. Esto no es domótica, es el Internet de las cosas. Recordemos que antes compartíamos el Internet solamente entre individuos. Hoy compartimos el Internet con las cosas. Entonces aquí es este sensor es la parte fundamental de nuestro Node MCU. Ahora vamos a ver más adelante un poquito de ello. Otro sensor que yo consideré importante es el sensor de flujo. Aquí podemos medir mediante este sensor cuánto líquido pasa en un determinado tiempo. Imagínense, yo un uso que le daría, diseñar un sensor que se le pueda instalar a todos los vehículos y que te diga cuánta gasolina está pasando en cierto tiempo. Tú vas a cargar gasolina y tú estás pagando por cierta cantidad. Vamos a poner un ejemplo, estoy pagando 10 litros de gasolina. Y pues sabemos que hay muchas empresas que tienen mañados sus máquinas. Y pues yo quiero saber cuánto de gasolina está pasando. Y hay varias maneras de determinarlo a través de una bomba, por ejemplo, de niveles de gasolina. Pero yo creo que este sería uno de los más eficaces. Medir cuánta gasolina está pasando y ese dato mandármelo a una aplicación a mi celular y ver en tiempo real si están pasando los litros que yo estoy pagando. Imagínense las posibilidades, chavos, con todos estos sensores que hemos estado viendo. ¿Qué tanto podemos hacer? Ayer cerré el video diciéndole que pues el límite es tu imaginación, ¿no? Realmente es un nicho de trabajo que no está explotado, al menos en nuestro estado, y por ahí pueden tener alguna idea de negocio futuro. Ahora vamos a hablar de los actuadores. Me voy a centrar en los que vimos ayer porque son los más importantes en la industria y con ellos se pueden controlar desde un foco hasta una fábrica completa. Ayer le hice una remembranza. Definimos nuevamente qué es un actuador. Dice que es un dispositivo que puede reaccionar y aquí se clasifican de acuerdo a cómo van a hacer esta acción, ¿no? Si van a utilizar, por ejemplo, una presión neumática, una presión hidráulica o eléctrica, esta va a ser su clasificación. Van a ser actuadores eléctricos, actuadores hidráulicos o actuadores neumáticos. Entonces te dice que el actuador lo definimos como un dispositivo que te permite reaccionar en base a una indicación, llámese programada o llámese, vaya, mediante una reacción. El primer actuador que vamos a ver es el servomotor. El servo es un tipo de motor. Todo el mundo conocemos los motores que hacen funcionar un carrito, los motores que hacen funcionar una bomba de agua. Pero este tipo de motores es algo un poquito más especial. Es un motor que viene está formado por diferentes dispositivos electrónicos que se va a medir o va a accionar en base a una señal que en este caso va a determinar en base al ancho del pulso eléctrico que le mandemos. Este ancho de pulso llamado determinado PWM va a determinar los grados en que se va a mover nuestro motor o nuestro rotor. Ayer les puse el ejemplo de un
estacionamiento automotriz, algo que permite la apertura y cierre de la barra de acceso, pueden utilizarse este tipo de motor. Ahorita vamos a ver cómo está configurado. Ahorita en pantalla tienen eh, una ejemplificación de cómo mientras más ancho sea el pulso, más va a ser el ángulo que se mueva nuestro rotor. Aquí tenemos en pantalla cómo está construido el servomotor. Vemos que en primera instancia pues es un motor común. Ahí lo tenemos marcado como DC motor o es un motor de corriente directa. Y nos define dos características. Dice que teóricamente es de alta velocidad y bajo torque. Los motores tradicionales están diseñados para ser veloces, para tener cierta velocidad, pero no tienen fuerza. En cambio, el servomotor está diseñado para tener una mayor fuerza. Y ahí vemos una serie de engranajes y la velocidad de giro, 60 revoluciones por minuto en alto torque. Ahí vamos a hablar del torque como algo que les va a definir y está, bueno, está enfocado más a la fuerza que va a aplicar. Este motor es un motor convencional que vemos en la parte inferior que tenemos el circuito de control que ya lo trae integrado, pero no vamos a utilizar la velocidad de. Y este circuito lo primero que controla es un potenciómetro que lo tenemos en la parte inferior, ahí donde se encuentra el cursor. Tenemos un potenciómetro. Este potenciómetro comúnmente lo encontrábamos en una radio común de las antiguas, en una tele de las antiguas, que como el nombre indica va a dejar pasar cierta potencia, tiene un rango determinado de potencia. Entonces no es lo mismo que este permita el paso de 3 volts o el paso de 15 volts. Eso es dependiendo cuántos grados yo quiera moverme. Esa es la estructura fundamental de cualquier servomotor. Y los usos, pues ya vimos específicamente qué usos les podemos dar a los servos. Otro actuador importante, el último que vamos a analizar, es el relevador. Dijimos que todos los sensores nos pueden dar información recabada del medio ambiente y podemos tomar decisiones mediante los actuadores. Y el relevador pues nos va a permitir hacer algo importante. Si yo quiero reaccionar o activar un elemento, un foco, un motor, puedo hacerlo a escala pequeña. Puedo activar mi servomotor, pero este servo trabaja a 0.5 volts. Pero la fuerza que tiene el servo simplemente me va a servir para hacer proyectos pequeños. Yo necesito activar un motor de 110 o 220 volts y para ello necesito una puerta de enlace o un objeto que trabaje como un switch que me permita activar y desactivar una línea de corriente, digamos de manera inteligente. Aquí les voy a leer la descripción. Nos dice que el relevador es un aparato que funciona como un interruptor, pero este es accionado eléctricamente, no manualmente. Esa sería la gran diferencia, de que yo lo puedo activar de manera remota, no como activo un interruptor de manera común, con la mano, ¿no? Entonces, este relé permite abrir y cerrar los contactos de nuestro circuito y por ende dejar que pase la corriente o evitar que pase. Aquí tenemos la estructura interna. A final de cuentas vemos que es un embobinado. Tenemos una bobina que en la parte superior tiene una palanca. Esta bobina al meterle corriente prácticamente se va a generar un campo magnético que va a atraer a la palanca. Aquí vemos que tenemos la bobina propiamente que cuando se le aplica la corriente, este tiene por lo general 5 patas, el elevador, que esto vamos a ver más adelante cuando nos toque hacer pruebas. Se determina normalmente abierto, normalmente cerrado y van a depender de cómo le metamos la alimentación de la corriente. Aquí ejemplifico el funcionamiento
que alimentar esta bobina, más bien que al alimentar esta bobina de corriente se imanta y el núcleo de hierro ya imantado jala a la palanca y esta a su vez jala esta palanquita que hace que ambos contactos queden unidos y que fluya la corriente. Cuando se pegan está normalmente cerrado. El circuito se cierra y por ende la corriente pasa. Cuando le quitamos la corriente, obviamente el campo magnético desaparece y la palanca vuelve a su lugar de origen, evitando que los contactos se unan y pues ya no tenemos la corriente, ¿no? Entonces, este es un diseño de elevador que nos va a permitir accionar y desaccionar o desactivar algún equipo por medio del paso de corriente, pero de manera remota. Esta es la importancia de... Aquí tenemos un pequeño ejemplo del uso del relevador. Ahí tenemos en función, tenemos una fuente de poder que está alimentando un Arduino. Este Arduino está conectado a un relevador y el relevador a su vez a un foco. Entonces este lo está controlando. El Arduino debe tener ahí un programa ciclado de encendido y apagado del relevador. Que pues si ya tenemos la conexión del Arduino a internet, pues podemos controlar nuestro foco a través de internet. Ese es un ejemplo de la acción de... Al inicio de este video pues tomamos la idea en la definición de sensores que existen analógicos y digitales. La diferencia de estos es que los analógicos tienen una variación en cuanto a su salida. Aquí nos dicen que se van a medir en miliamperios o miliamperes. Esto es muy importante diferenciarlo porque va a depender de ello nuestra conexión en nuestra plataforma de desarrollo o nuestra placa de desarrollo. Y los digitales pues son aquellos que nos van a entregar no una variación en su salida, sino solamente van a tener dos opciones. O nos van a entregar un 1 o nos van a entregar un 0. O es presencia o es